oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Identidad desde Uruguay, programa en el que hoy contamos con la presencia de Maximiliano Diel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Gracias por recibirme. Bueno, gracias por atender nuestra llamada, por estar de nuevo con los oyentes de Radio Sefarad, en esta ocasión para hablar sobre las conferencias de Amos Oz contra el fanatismo, son así tituladas. Exactamente. En realidad yo quisiera comentar algunos fragmentos de lo que Amos Oz estuvo desarrollando hacia el final de su vida. Concretamente hay 2 libros y una conferencia que quisiera comentar. Las conferencias son del año 2001 y 2002 y se titula Contra el fanatismo. Es un libro muy pequeño. Y después él, 15 años después, en el 2017, publica Queridos Fanáticos, que ese libro él lo plantea como si fuese su testamento o su legado político, cultural, ideológico. Y esto él también lo retoma en la última conferencia que dio en su vida, que fue en julio del 2018 en la Universidad de Tel Aviv. Recordemos que él murió en diciembre de 2018. Ambos títulos que se refieren al fanatismo, una obsesión muy clara con ese asunto que evidentemente lo vas a hacer, pero nos gustaría que desarrolles por qué ese fanatismo y hacia qué, claro. Sí, claro. El fanatismo ha funcionado como un leitmotiv en varias de sus novelas. Concretamente, podría citar 2, que una se llama Una pantera en el sótano, que está situada en el mandato británico sobre Palestina, y el protagonista es un niño de 12 años. Y otra fue la última novela que escribió en su vida, que se llama Judas, donde justamente se desarrolla en Jerusalén y se van desenvolviendo distintos personajes y todo gira alrededor de la traición. Y vamos a ver que para él fanatismo y traición tienen un diálogo permanente. Pero vayamos de manera un poco más metódica. Él intenta definir el fanatismo. Así comienza el libro Contra el fanatismo, justamente. Y él plantea que el fanatismo brota a partir de la convicción de la propia superioridad moral. Dice que esa convicción de la propia superioridad moral impide llegar a cualquier acuerdo con alguien que piense distinto. E incluso más, el fanático se va a esforzar en obligar a los demás a cambiar. Y eso lo hace movido por amor. Esto es lo interesante. Él plantea que el fanático no odia, sino que el fanático puede realizar acciones muy agresivas y muy violentas, pero lo hace movido por un ideal casi altruista. Es como, ya sea para salvar tu alma, o para salvar tu sistema, o para salvar a tu sociedad o a tu país, o incluso, bueno, él da ejemplos un poco más cotidianos, ¿no? Como algunos, yo qué sé, veganos que te dicen que te hace mal comer productos derivados de los animales, o ese tipo de ejemplos. Entonces, digamos sí, disculpa que te interrumpa. No, dale. Está en base a una creencia personal, ¿no? Pero que desarrolla algo muy arraigado en quien lo desarrolla. Sí, él de hecho, él mismo dice en estas conferencias que él era un pequeño fanático de chico y que él sería un experto en fanatismo comparado, porque justamente en un momento de su vida llegó a darse cuenta de en qué posición estaba, y ahí es cuando aparece todo el tema de la traición. A los ojos del fanático, quien cambia es un traidor. Y creo que ese es un punto interesante, pero digamos que el fanatismo para él se va a oponer al pragmatismo, es decir, a la idea de encontrar de repente acuerdos o compromisos o soluciones que permitan, resolver una situación. O el fanatismo se va a oponer al pluralismo. Fanatismo es la superioridad moral del pensamiento único. Entonces, él va a plantear, y esto es como para ir cerrando lo que sería la primera conferencia de él va a plantear 3 posibles vías para inmunizar y para prevenir el fanatismo. Él va a plantear en primer lugar que la imaginación limita al fanático. ¿Por qué? Porque la imaginación tiene que ver con lidiar con posibilidades, tiene que ver con estar en situaciones no resueltas y tiene que ver también con
ponerse en el lugar de los demás o quizás entender cómo los demás nos ven. Entonces, en ese juego, el pensamiento único, que es como la piedra angular del fanatismo, empieza a quebrarse y uno empieza a entender que el mundo no se ve de una sola manera. Y bueno, en ese sentido también él plantea que el sentido del humor es una excelente manera para inmunizarse contra el fanatismo. Él dice que nunca conoció un fanático que pueda reírse de sí mismo, porque evidentemente hay una seriedad, una gravedad en todos los enunciados que parten de cierta idea fanática que le impiden tomárselos con humor. Entonces esto obviamente desemboca en la literatura, que es su gran asunto y el que más lo convoca, ¿no? Él plantea que la literatura, al permitirnos, descubrir mundos alternativos a los nuestros, nos opera un cierto descentramiento. Él no usa esa palabra, pero me parece que viene al caso. La literatura te permite descentrarte. Evidentemente él dice, hay literatura de odio y hay literatura fanática, pero dice que, bueno, que lo que él denomina la buena literatura te permite acceder a mundos distintos y entender de que hay distintas percepciones. Y en esto de la gravedad del fanático, hay una frase de Yehuda Amichai, un poeta israelí al que Amos Oz lo admira mucho, y él cita bastante esta frase. Él dice, donde tenemos razón, no pueden crecer flores. Y esa frase lo que viene a decir es que justamente el tener razón puede generar una aridez. Desde el punto de vista del fanático, que evidentemente por principio siempre tiene razón, allí donde tiene razón nunca va a haber vida, por decirlo así, nunca va a haber el crecimiento de algo nuevo. O sea, para Amos Oz, esa frase de Yehuda Amichai, donde tenemos razón no pueden crecer flores, creo que es como que resume lo que serían las consecuencias del pensamiento único del fanatismo. Una frase interesante, sí, que al final lo que hace es no dejar lugar, ¿no?, a otro tipo de pensamiento o cabida a otra razón. Totalmente. Y de hecho, esta frase, o sea, forzando un poco las cosas, esta frase se aplica muchísimo a las relaciones de pareja. O sea, donde uno siempre tiene razón, no crecen flores. Y eso cualquiera que tenga una pareja lo puede confirmar. Entonces, acá también Amos Oz se desmarca del pacifismo europeo. Amos Oz es percibido como un pacifista en el mundo, pero él se desmarca muy rápidamente de eso, porque él plantea lo siguiente: para un pacifista europeo el mal supremo sería la guerra. Y sin embargo Amos Oz dice no, la guerra, fue gracias a la guerra que se liberaron los campos de concentración, fue gracias a la guerra que los judíos perseguidos, ya sea de Europa o de Medio Oriente, tienen un Estado y pueden ir a vivir ahí y lo pueden considerar que aún existe. Para él, el mal supremo es la agresión. Y cuando uno percibe agresión, hay que luchar contra ella, venga de donde venga. Y en ese venga de donde venga es cuando también se articula, bueno, cómo ha sido ya tildado como traidor por muchos de sus contemporáneos, ¿no? Recordemos que Amos Oz, cuando Israel gana la Guerra de los 6 días en el año 67, él fue de los primeros en decir que rápidamente había que salir de los territorios conquistados y lograr un compromiso pragmático con los palestinos, no con la Liga Árabe, ¿no? Recordemos que hasta ese momento la guerra era con la Liga Árabe, concretamente Egipto, Jordania y Siria. Él dice, no, a esto hay que centrarlo en los palestinos, que son los que están, los que han sido más perjudicados por todo esto. Y eso obviamente en un clima de festejo, en un clima de, esto fue una señal de Dios, en un clima de cierta omnipotencia, cierta ebriedad omnipotente, él era percibido como un traidor, justamente. Por eso el tema de la traición como algo recurrente. Entonces, les decía, yo ahora les comenté lo que sería la primera conferencia contra el fanatismo y me gustaría articularlo con algo que él plantea en el libro Queridos Fanáticos, que es el último libro, y que él plantea también en la conferencia, la última que dio en Tel Aviv, que le recomiendo enfáticamente a los oyentes
que se tomen 50 minutos para escucharla. Está en YouTube, traducida, subtitulada al español. Se llama La cuenta no está cerrada. Ese es el título de la última conferencia que dio en su vida. Lo pueden buscar en YouTube, La cuenta no está cerrada, Amos Oz, y lo van a encontrar. Bueno, entonces, pues con esa invitación a ver La cuenta no está cerrada, esa conferencia de Amos Oz, que pueden encontrar, como nos dice Maximiliano, en YouTube. Vamos, si te parece, a esa segunda parte de estas conferencias. Me parece bárbaro, genial. Entonces yo ahora quiero comentar algunas ideas que me parecen súper fértiles. Entonces, él, como buen escritor, él va a partir de una imagen, él va a partir de una cierta metáfora. Él parte de la siguiente idea. Una herida no se cura con un garrote. Entonces, entre palestinos e israelíes hay una herida que sangra, una herida que él la llega a plantear como una herida infectada, un absceso. Pero una herida no se va a curar con un garrote. Un garrote te va a servir para situaciones de agresión. Lo que él plantea, lo que fueron las guerras de supervivencia de Israel, ¿no? 48, 67 y 73. Gracias a eso existe Israel y tenemos, gracias a un garrote. Pero un garrote no va a curar una herida. Es decir, un garrote no va a lograr ningún tipo de paz. Él plantea que la paz se logra utilizando, en primer lugar, un lenguaje reparador. Y yo personalmente, como psicoanalista, estoy completamente de acuerdo con que el lenguaje, la lengua que uno con la que habla, moldea la realidad, fomenta y cambia la manera de percibir la realidad. Entonces él dice que en el conflicto él encuentra que se utilizan lenguajes de disuasión, lenguaje de castigo, lenguaje de amenaza, pero no se utiliza un lenguaje reparador. Y un lenguaje reparador para él, y en esto también se desmarca mucho de los europeos, él dice que un lenguaje reparador no es que haya uno que se reconozca como malo y otro que se reconozca como bueno. Un lenguaje reparador no es que vaya Israel y diga: perdonen palestinos, ustedes tienen razón, nosotros estamos equivocados, nos avergonzamos. Desde su perspectiva eso no repararía nada. Para él la frase que hay que pronunciar y que hasta ahora nadie pronunció es: sabemos cuánto les duele, a nosotros también nos duele. Para él allí comienza a sanar, porque no es un lenguaje del garrote, es un lenguaje de te puedo comprender, intentar comprenderme vos también a mí. Eso ya me parece que sitúa el conflicto en otras coordenadas. Entonces él ahí empieza a hilar un poco más fino y dice, bueno, al mismo tiempo los palestinos tienen dos guerras. Una legítima por su derecho a la autodeterminación de los pueblos y otra injustificada por negarnos ese mismo derecho que ellos reclaman. Entonces él dice que dentro del lado palestino hay al mismo tiempo un Dr. Jekyll, o sea, una guerra legítima, y un Mr. Hyde, es decir, una guerra mucho más oscura. Y es allí donde se afirman los fanáticos. Las voces fanáticas de ambos lados se afirman justamente en lo que sería el Mr. Hyde de esta metáfora. Pero, este aquí que desde la perspectiva de Israel también lucha dos guerras. Una, para ser un pueblo libre en su tierra, tal como dice la Tikva, el himno israelí, y otra, para ampliar el territorio del Estado. La primera, legítima, hay que lucharla. La segunda, para él, es una guerra que no sería justificable. Entonces, el lenguaje de la reparación tiene que venir justamente desde las posiciones de las guerras legítimas y no desde las pretensiones un poco omnipotentes que hay en cada uno de los bandos. ¿Y por qué es necesario encontrar una solución pragmática rápidamente? Él plantea que si no hay pronto una solución de dos estados, esto es lo que dice hacia el final de su vida, si no hay pronto una solución de dos estados, eventualmente, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, habrá un solo estado y va a ser un estado árabe. ¿Por qué? Porque la demografía no miente. Y un estado binacional es imposible. Un estado binacional es un sueño que hoy en día sencillamente le parece imposible. Él dice, no tenemos que llevarnos bien, no tenemos que amarnos.
Tenemos que ser vecinos que cada uno sabe que el otro está ahí, que no se van a ir. Como él dice, una buena cerca hace buenos vecinos. Y para él es necesario la creación de la creación de un Estado palestino y dividir ese terreno en 2 estados rápidamente. Si no, a lo largo del tiempo, la demografía va a lograr que Israel desaparezca. ¿Y por qué sería también un problema que haya un Estado árabe? Porque el sionismo, el proyecto sionista, tal como él lo entiende, y bueno, hay otro intelectual israelí muy, muy reconocido que se llama Yeshayahu Leibowitz, que dice lo mismo. El sionismo en una frase es: como judíos estamos cansados de ser una minoría. Es eso. Estamos cansados de que otros pueblos nos dominen, queremos autodeterminación para nuestro pueblo. Ahora, ¿qué es el proyecto sionista más allá de esa frase? Aquí es donde tampoco hay acuerdo. Y no hay acuerdo por la diversidad inherente al campo sionista. Por nombrar algunos, ¿no? Vamos a reconstruir el templo de Salomón, como en la época bíblica. Vamos a reconstruir un shtetl, como en Europa del Este, y como hay algunas ciudades en Israel, como Bnei Brak, que funcionan así. Vamos a construir un barrio. Israel tiene que ser un barrio tipo Melach, como los barrios del norte de África. Israel tiene que ser una democracia ejemplar, como los escandinavos. Israel tiene que ser una réplica del Imperio Austrohúngaro, con las tejas rojas y siesta de 2 a 4. Israel tiene que ser aldeas tipo Tolstoy, como los kibutzim inspirados por Aaron David Gordon. Todos estos son ejemplos de distintos proyectos que estaban dentro del gran paraguas sionista. Y esto creo que también está bueno, que los oyentes entiendan que el sionismo no es un campo unitario, no todos los sionistas piensan igual, y sin duda que Amos Oz es alguien que trata de rescatar lo esencial del proyecto sionista, que es este: como judíos no queremos ser más minoría. Hay judíos que viven siendo minoría en otros países y están contentos, pero hay un montón de judíos que no quieren ser minoría y quieren autodeterminación. Ahora, eso no implica tener que negarle la autodeterminación a otro pueblo. Entonces, ahí es cuando para él la urgencia de construir 2 estados viene a ser una solución pragmática. Y como yo decía al principio de la charla, el pragmatismo se opone al fanatismo, porque el fanatismo es todo o nada. El pragmatismo implica ceder compromisos dolorosos, sin duda que dolorosos, pero que pueden hacer que la existencia y que la vida sea un poco más llevadera. Muy bien, Maximiliano, se nos acaba el tiempo. No sé si quieres dejar una última nota final antes de despedirnos. No, simplemente recomendarles esos libros. O sea, Contra el fanatismo es el primero, más finito. Queridos fanáticos, es como su legado. Y recomendar esta conferencia. Me parece que Amos Oz es una de las figuras más destacadas de la literatura israelí, y sin duda es una figura política destacada. Y creo que bueno, que voces como las de él se hace falta que se escuchen, porque me parece que si no, lo único que se escuchan son las voces fanáticas, que son las que gritan más fuerte. Entonces, creo que sería interesante recomendar esos textos. Bueno, pues aquí queda patente esas recomendaciones. Gracias por hacerte eco de sus palabras, de las de Amos Oz. Por favor. En estas conferencias que hemos recorrido de tu mano en este Identidad desde Uruguay. Y gracias de nuevo por atender la llamada de Radio Sefarad como colaborador del mensuario Identidad una vez más aquí en esta casa. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el espacio, como siempre.